Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estado Civil Motero, donde hablamos de motos, aunque no siempre, y damos rienda suelta a contenidos sin guión establecido, para no variar. Así que ponte cómodo y disfruta de una hora de desvaríos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del turno donde estés, el turno de mañana, turno de tarde, turno de noche o turno de madrugada. Los que trabajáis a turno sabéis a lo que me refiero. Y ya estás conduciendo tu camión de camino al trabajo o directamente trabajando, que en el caso de que yo preferiría que estuvieras lavando la moto o como también me gustaría secándola. Empezamos este episodio del podcast de Estado Civil Motero y os preguntaréis, ¿por qué lo empiezo así? Pues muy sencillo. Yo estos episodios siempre empiezan con un componente con el cual pues yo empiezo diciéndole ¿qué pasa, chaval? Pero eso pasa cuando es un componente masculino. Pero en este caso no es un componente masculino, es un componente femenino. Y como creo que lo coherente sería dar una presentación como se merece, vamos a darle paso sin más dilación a esta nueva invitada al episodio. ¿Qué tal, Lara? Buena. Bueno, ante todo, contéstame una pregunta, porque es que no sé cómo decirte. Lara Croft, Nafarona, ¿cómo te llamo? Pues sinceramente como quiera. Hay gente que me dice simplemente Hayabusa, incluso. Así que... Interesante. Bueno, ya hablaremos de la Hayabusa, pero para empezar este episodio, creo que cronológicamente hablando, yo creo que este episodio llevamos mucho tiempo intentando de ver por fin poder crearlo. Yo he tenido que convencerte, me ha costado sangre, sudor y lágrimas, tirarte la caña una y otra vez, una y otra vez. Y creo que en este caso ha sido gracias a la colaboración y a nuestro buen amigo Ander, al cual desde aquí le mandamos un saludito, el que por fin hemos dicho, no hay huevo, ¿cómo que no hay huevo? Ahora mismo la llamamos los dos, a ver si por fin consigo convencerla. Y yo creo que más o menos fue así como te convencí, ¿no? Sí, hubo huevo. Me camelasteis totalmente, vamos. Viste tú el golfo aquel que se vino del País Vasco para Huelva y hablando de que, oye, pues tengo pendiente una cosa con Lara, dice que con Lara, digo, oye, vamos a hacer una cosa, vamos a llamarla a los dos, a ver a quién le coge el teléfono primero de los dos. Y bueno, realmente nos los cogiste a los dos, pero primero fue el Bambi. Pues lo que yo de ese detalle no me acordaba, porque, vamos, es que los dos sois unos cracks, así que, hombre, ahí uno no se resiste. Y viendo un poco al principio, nos vamos a poner un poquito más serio. Lara, ¿cómo que te da a ti por esto de conducir en moto? Porque me gusta. Me llamaba, me tiraba, me pedía a gritos que tenía que hacerlo sí o sí. Y fue un momento, vamos, yo empecé realmente, yo desde hace mucho siempre me ha llamado, pero como sinceramente me conocía, era como hasta que no eches cabeza, no puedes coger una moto, porque sabía qué podía pasar. Entonces cuando, después de haber hecho alguna que otra locura, que me habían dejado una moto con, bueno, una Vespino que yo tuve cuando era más pequeñita, una mezcla de Vespino. Y... El año pasado, ¿no? Sí. Sí, hace un par de meses. Pues la verdad es que, bueno, con decirte, tuve que regalarla, porque me quedé, vamos, sin papeles. Y ya era como, mira, la regalo porque es que esto ya me va a llevar por el mal camino. Y al final, pues, fue cuando hubo un momento de mi vida con una pareja que yo tuve que me dijo, quiero una autocaravana. Y ahí fue cuando yo le dije, estupendo,
pero yo quiero una moto. Entonces llegamos al acuerdo de que se compraba una autocaravana si se compraba también la moto. Y ahí fue donde realmente ya empecé yo a disfrutar de la moto y a hacer mis escapaditas y a fliparme un poco, la verdad, porque claro, yo iba pues con mis faldas y a lo loco. Que de ahí fue donde me pusieron el mote de Lara Croft. Es que la historia es buena. No me acordaba yo de esa fotografía en la que me aparece Lara Croft, en este caso, en una Hayabusa 1300. Y la historia cuenta la leyenda en la que tú llegaste en esa moto a cierto evento y claro, pues evidentemente pues llamaba la atención, como no podía ser de otra manera. Bueno, cronológicamente hablando, ¿qué moto fue la primera moto que tú tuviste? A ver, la primera fue una mezcla de Vespino NL y ALX. Esa fue la primera que tuve. Que además yo le hice mis pinitos, le cambié carburador, le cambié, tú sabes, algunas cosillas típicas que se le cambiaban. Iba como la canción del Correcamino, exactamente igual. Incluido a la benemérita detrás. Que bendito que antes no había internet. Pero bueno, esas son cosas que se quedan por suerte ahí. Y yo después, aunque alguna moto que sí que me dejaron, me acuerdo la primera moto grande que yo probé fue una CBR 600, que me la prestó un colega y donde vivían mis padres antes, ahora son rotondas, antes era una recta muy larga que terminaba en una curva donde estaba una comandación de la Guardia Civil. Y la cuestión es que, claro, pues yo con mi estilo, mi forma de hacer las cosas, pues claro, le di a tope y esa curva, pues claro, yo aceleraba y frenaba a la vez. Ahí, claro, metí la moto, que la verdad fue una auténtica gozada. Pero ahí me di cuenta también de que era eso, de que yo tenía que echar cabeza, que yo no podía tener una moto propia porque, vamos, al chaval que me la prestó le decían el loco. Y tal y como paramos me dijo que no volvía a montarse conmigo en la moto, que se había acordado. Y me di cuenta de que no, que yo tenía que serenarme. Entonces, pues pasado ya el tiempo, ¿sabes? Bueno, ya pasaron los años y todo, y siempre a mí me tiraba mucho, yo hacía descensos con la bici, partía alguna otra bici. Yo siempre he sido un poco cabra, siempre me han gustado los deportes de alto riesgo. Hacía escalada, descenso con la bici, snow, cicloblock, todo lo que fuera adrenalina. Cuando ya, como te he comentado, pues estando ya, pues eso, como casada con mi pareja anterior, bueno, con la pareja que tuve, con la que me casé, pues surgió eso de que él quería una autocaravana y ahí fue donde ya yo reventé y ya dije, mira, yo ya no aguanto más, yo quiero una moto. Y me compré una F800 GS de las primeras que salió. ¿De color? Amarillo. ¿Tú sabes que yo tengo una moto como esa? Sí, lo sé. Esa moto yo la bauticé con el nombre de la Rubia. En verdad salió como siendo una avispa y luego se rebautizó siendo el nombre de la Rubia. Por la coletilla de que voy a montarme en la Rubia, voy a coger la Rubia y me fui con la Rubia de viaje. Siempre por lo menos puedo decir que me fui con una Rubia. No es el caso, pero bueno, es una coletilla graciosa que suelo usar en los contertulios con los amigotes. ¿Tú eres de ponerle nombres a las motos?
Sí, sí. De hecho, a mí esa era mi bichita. ¿Sabes? Porque además cuando esa fue la única moto que he sacado yo de concesionario. Y me acuerdo de la emoción que yo tenía de que por fin iba a tener una moto mía, me entraron tal nervios que yo ni recordaba cuál era el freno, cuál era el acelerador, no sabía qué era qué. No podía ni montarme en la moto, yo me puse a temblar, me puse histérica, vamos, de los nervios. Y de hecho, mi ex, que no tenía ni carnet de moto ni nada de nada, fue el que sacó la moto del concesionario porque yo casi me caigo nada más que intentar subirme, me empezaron a temblar las piernas, no llegaba al suelo y eso era un show. Porque tú imagínate que, claro, tenía que un saltito para un lado, un saltito para el otro, que me caía por un lado, que me caía para el otro. Aguantadme la moto, por favor. Eso fue un poquito disparate. Oye, ¿y papá y mamá qué pensaban de toda esta historia? No querían saber nada. No querían saber nada. De hecho, ya solo se enteraron luego, cuando yo ya la tuve, es cuando ellos se enteraron. Por mi ex. Yo no les dije nada. Nunca les he dicho nada, ni... Esos temas siempre los he tenido bastante callado con mi padre, porque con decirte que mi padre ha llegado por ciertas circunstancias, a mí hace poco me llegó a decir que se estaba planteando contratar a alguien para que me quemara las motos. Lo que pasa es menos mal que se lo digo muy claro. Digo, papá, yo te entiendo, pero si haces eso, lo único que va a servir es para que me tenga que gastar más dinero en comprar motos nuevas. Así que es una tontería. Oye, una preguntita que yo suelo hacerle a todo el que pasa por el podcast para que más o menos haga una idea de con quién estamos hablando. ¿Tú dónde estás ahora mismo? Yo en mi casa. Con 2 cojones. Ahora cuando yo te digo, yo en la mía. Claro. Pero ¿tú casi dónde estás, mi arma? En los barrios. Yo vivo en los barrios. En Cádiz. En la provincia de Cádiz. Hombre, yo diría que tu acento asturiano no tienes. Aunque sé que has estado por Asturias, ¿no? Has estado por ahí. Sí. Cuéntame eso. Pues, a ver, a mí hay veces que me gusta eso de coger o directamente me cojo con la moto y me voy donde sea. O antes, por ejemplo, que una furgo que yo tengo, pues meto la moto en la furgo, me voy a donde me plazca, saco la moto y me voy a hacer curva. Y pues uno de los viajes que yo, por ejemplo, he hecho, pues a mí la verdad que eso de recorrer España y sus zonas, sus curvas, pues me gusta. Y Asturias, pues la verdad que es una zona que es increíble. Asturias, Galicia, toda la parte del norte. Es una pasada, además el asfalto es impresionante en comparación aquí en el sur. Pues hace poco, de hecho, la última vez que estuve fue el verano pasado, que me cogí y me recorrí prácticamente, pues podría decir, un poco así en el tiempo que tuve. Pues me fui hacia todas las partes de España que pude y una de ellas pues fue precisamente Asturias. Porque ya una vez con las 800 me perdí por allí y esta vez quería hacerlo pues que me fui con la Peque, con las SXR, las 7,5. Te coge rey cuando dice la Peque. Claro, es que esa es la Peque. Es la más pequeña que he tenido. Ya, vale, la más pequeña que has tenido. Bueno, sin contar las Pitbike, claro. Las Pitbike son, ¿cómo se dice? Cascarón de huevo, ¿no? ¿Cascarón de huevo? O pepilla o algo de eso. Vamos a ver, Lara.
una GSX-R 7,5 no se le puede decir una peque. Eso es un bicho malo. Es un bicho que está destinado para andar en circuito. No le puedes decir la peque. A ver, pero si voy yo encima, el bicho malo soy yo, no la peque, ¿no? Eso sí es verdad. ¿Qué? Corramos un estúpido velo con el tema del bicho malo. Y pasas de la F800 GS amarilla y negra preciosa, no lo neguemos, a una GSX-R 7,5. Y no estás conforme No. con una GSX-R 7,5 que te compras además. No, pero esa fue después de la Hayabusa. Esa fue ¿cómo? porque yo de las 800, de las S, la F800 GS, me pasé a las Hayabusa directamente. Tuve un accidente que me quedé en silla de ruedas y porque arranqué un quita-miedo con las piernas. Gané yo, ¿eh? Y claro, de ahí pues me compré unas Hayabusa y yo tenía muy claro que no dejaba las motos. Eso es como cuando te dicen, bueno, después del accidente que lo has pasado mal, yo la pasé muy mal, la verdad. ¿Vas a dejar las motos? Y fue como, sí, ahora voy a coger los autobuses de 2 ruedas. Y ahí me planté yo con mis Hayabusa. Hombre, eso que me estás contando tiene cierta lógica con lo que hemos hablado antes de tus padres. Ahora entiendo por qué tus padres quieren prenderle fuego a tus motos. Pues tú imagínate cuando yo no les dije nada y claro, de tener eso, solo una, que esa pues bueno, sabían que la arreglé, todo el lío, me convencieron, la vendí, me arrepentí muchísimo y me compré las Hayabusa, me compré también otras Hayabusa, me compré las 7,5 y me compré las Agendo, otras Hayabusa más que tenía, o sea, yo tenía 2 Hayabusa y aparte la pequé, la 7,5. Hola de nuevo. Bueno, resulta de que, claro, como es una moto tan mítica, tan emblemática, la Hayabusa, que creo que se merece que comentemos un poco de qué moto estamos hablando. Para quien no sepa qué moto es, porque ya es una moto extinta, como tal, ya no está en los concesionarios, esta moto salió a la luz para allá por el año 1999 y estaba catalogada, etiquetada como la moto más rápida en las carreteras. Una moto que no era de circuito y que podías comprarla y decir que tienes la moto más rápida del mundo. Presumía de superar los 300 km por hora, aunque recuerdo perfectamente que había una leyenda urbana de un motorista llamado el Ghost Rider, en aquella época en la que YouTube no tenía vídeos en alta definición ni poco más, donde se veía una Hayabusa con turbo. Este tío se mofaba de sacar vídeos en YouTube haciendo acrobacias, piruetas, etcétera, delante de la policía y de salir airoso, entre comillas, después de una persecución de la policía. Y todo esto lo grababa y lo subía a YouTube. Si ponéis Ghost Rider Hayabusa, seguro que encontréis miles de vídeos de este tío, donde no solamente corría con la Hayabusa, eso sí, una Hayabusa encarenado con turbo, con una GSX-R 1000 también por aquella época, incluso con un trineo adaptado a la coyuntura. Pero bueno, volviendo a la Hayabusa, fue una moto que marcó un antes y un después, porque entre otras cosas tenía una estética rompedora, una estética que no pasaba desapercibido, con una envergadura brutal, una moto muy muy grande, aun siendo una moto de 4 cilindros, porque era un maquinón. Por aquel entonces competía en la categoría de las Honda CBR 1000 XX Blackbeard o las Kawasaki Ninja ZX10, ZX11, que luego salieron más adelante, las R1, etcétera, etcétera, pero aún así la superaba porque sigue siendo una moto muy, muy grande. Es una moto que estaba adelantada a su tiempo, porque ya te digo, tenía unos frenos, suspensiones, envergadura, motor, todo era grande y estaba hecho a lo grande. Estas motos, al menos las primeras unidades, sacaban unos 175 caballos, que estamos hablando de que, aun siendo unos caballos que puede que no parezcan gran cosa, superaban los 300 km por hora. En 2008 salió una segunda generación donde, según dicen,
tenían muy profundos cambios y demás estéticos, aunque a simple vista, para los que no conocen la moto en sí, pasaría desapercibido, a excepción de un detalle que a mí siempre me llamaba la atención, que era el modelo antiguo, tenía los 2 tubos de escape en gris, los tubos de escape de serie, y el modelo siguiente ya los tenía en negro, y evidentemente ya tenían ciertas líneas algo más modernas. Y ya esta moto entregaba 194 nada despreciables caballos, que es la serie Gen 2 de la que está hablando Lara, que 194 caballos. Casi nada. El último modelo fue por allá por el año 2013, que claro, con el tema del Euro 4, Euro 5, pues las mataron, por así decirlo, las mataron. Aquí en Europa se dejó de fabricar allá por el año 2018, aunque en los Estados Unidos sí seguía vendiéndose por el tema de contaminaciones, que bueno, ya sabemos todo el mundo que allí son menos restrictivos. Según cifras que estoy leyendo aquí por internet, se llegaron a vender un total de 189.000 unidades. 189.000 unidades de las Hayabusa desde el año 1999 hasta 2018 aproximadamente. Son muchas motos, ¿eh? No cabe la menor duda que es una moto que es fuera de todo contexto, una moto que es fuera de serie, una moto muy llamativa. En los Estados Unidos incluso se convirtió en un icono de moda. De hecho, en la película Biker Boys la podemos ver como es la moto que lleva el rey de Cali, ¿no? El trueno, ¿no? Que es que el mandamás, ¿no? El que nadie, el imbatible de todos los moteros, el que nadie podía ganarlo en las carreras callejeras de motos. Suele haber preparadores que han llegado a hacer auténticas diabluras con estas motos, el turbo, óxido nitroso, etcétera, etcétera. Algunas de ellas han conseguido potenciarlas hasta los 660 caballos con el bloque de serie, donde se han alcanzado los 500 kilómetros por hora. El récord de velocidad femenino está en 425 kilómetros por hora, sobre la otra de Hayabusa, y el récord de velocidad en caballito está en 337 kilómetros por hora con una Hayabusa de 540 caballos. Como veis, es una moto legendaria. Y cuando entraron un día mis padres y ya vieron las motos y me preguntaron por segunda vez, ¿de verdad estás guardándole las motos a un amigo tuyo? Y ya les tuve que decir, no, papá, mamá, las motos no se las estoy guardando a nadie, en verdad son mías. Vamos, las caras de mis padres eran un cuadro, los pobres míos. Estoy deseando echarme la cara a tu padre y a tu madre y preguntarle, ¿qué? ¿La niña cuándo se va a comprar otra moto? ¿Cuál va a ser la próxima? La verdad es que te echarían una mirada de desesperación. Ya lo tienen asumido. Y, oye, sinceramente, si mañana tuvieses que comprarte una moto, ¿qué moto te comprarías? Después de haber tenido 3 deportivas y haber tenido la primera, una moto trail. ¿Qué moto me compraría si pudiera elegir cualquier moto? Mañana vas al concesionario y te puedes comprar una moto. ¿Qué moto te comprarías? A ver, es que el problema de que la que sí realmente ahora mismo me está llamando, por ejemplo, no se venden en concesionario ahora mismo. Miedo me das. A mí es que tú sabes, a mí me gustan las gordas y me gustan las que no tienen electrónica, que sea el piloto el que tenga que manejar. A mí, por ejemplo, la Suzuki, reconozco que a mí me tira muchísimo. Y están las antecesoras de las Hayabusa, con esos culitos redonditos. No sé si ya te vas haciendo una idea de cuáles son las que a mí me gustan. Sigue, que estoy un poquito despistado. Antigüitas, old school, potentes, de 2 tiempos. Me queda en blanco. Vamos, yo también me queda un poquito en blanco, pero a ver, a mí me gustan mucho las... ay, mierda. La TL, eso.
no me salía, jolines. La TL, la... Suzuki TL1000. sí, ay, chiquillo, que no me sale cómo se le llama a esas motos. Yo la conozco como la Suzuki TL1000, que lleva el motor bicilíndrico en V de la Exacto. V-Strom 1000. No, la V-Strom 1000 no. Esa salió después. Sí, pero bueno, tienes razón. La V-Strom 1000, el motor derivaba de la TL1000. Exacto. Es que, chiquillos, son unas motos que a mí me encantan, que son las SRAC. Dios, me quedan blancos. Hola, hola. Otra vez estoy aquí. Bueno, es que no podía, por más que buscar información de estas motos, porque es una motaca también. Nuestro amigo Glenn, que ya pasó por el podcast Estado Civil Motero, me habló de esta moto y yo no la conocía. De hecho, no he llegado a verla nunca por ahí, por la calle. Es una moto muy, muy, muy rara. Y buscando información de ella, aparece que solamente fue producida entre el 97 y el 2001. Prácticamente 4 añitos. Entonces es una moto que es muy difícil de ver en la calle. Según he leído, fue una apuesta así contundente de Suzuki de tener su primer Big Twin, ¿no? El primer motor grande bicilíndrico en V, que hacía competencia a las VTR 1000F, que de esas sí he visto yo algunas, y las TRX de Yamaha, que de esas no he visto ninguna. Mi teoría es que las marcas se pusieron entre ellas en competencia con aquello de que Ducati con sus bicilíndricos testatrónicos estaban dando tanta guerra. Se dice que era una moto rápida y algo exclusiva. En el sentido, que alzaba unas medidas de neumáticos tremendas. 190 detrás, y al parecer era una moto bastante ágil. Glenn me lo comentó, que era una moto que para él era muy divertida. Y como he dicho antes, me sonaba a mí de que el motor de la TL1000 era el mismo motor de la V-Strom. Y efectivamente, yo estaba equivocado, no es el motor de la V-Strom. Ese motor era tan eficiente, tan fabuloso, ese V2 a 90 grados, que posteriormente se utilizó en la TL1000R, y luego las lógicas modificaciones de 135 caballos en la V-Strom 1000. Y resultó tan fiable que hasta la equiparon marcas como Galliva en los modelos Raptor y Navigator, sin olvidar la tremenda Bimota SB8K. A lo que se refería la Farona con el sistema SRAC, era un sistema que presentaba de Suzuki con una inyección precisamente para esta moto, por eso por lo que se le conocía. Son de donde salieron, por ejemplo, motos míticas, chiquillo. Por ejemplo, la Honda en realidad se parece mucho a la NR. Honda antigua, esta que es super manga, es muy parecida a este tipo de moto. Y además que es que se les llama, son características por eso, porque tienen ese culito redondito de las Hayabusa. Mira, yo esa moto no la conocía hasta que en un episodio del podcast apareció Glenn. Glenn es un chico australiano que pasó aquí a Huelva, a la mina, pues, por un tema de excavación de minerías y demás, y se quedó prendado de la tierra y se quedó aquí trabajando, y durante 13 años ha estado en Huelva. Y este chico proviene de Australia, donde ha estado recorriendo pues toda Australia con sus motos, y todas de carretera. Y entre ellas, entre su colección de motos que ha tenido, la última que ha tenido, que la sigue teniendo, de hecho todavía, es la Suzuki TL1000, que fue cuando yo empecé a indagar un poco más sobre el tema de la comparación de la V-Strom 1000 y de la TL. Y es lo que tú dices, un pepinaco con 2 tubos de escape enormes a los laterales, es un cacho de pepino. Además lo que tú dices, cero electrónica, un modelo que está hecha para pilotos. Sí, sí. Como a mí me gusta, hay que lucharla. Pues yo, por ejemplo, esas motos a mí me tienen enamorada, lo reconozco. Después, motos modernas, a mí, por ejemplo, la BMW, la S1000RR, esa moto a mí me tira mucho. Y más cuando me enteré de que se le podía anular toda la electrónica. Ahí me tiró más todavía. Porque la verdad que tiene que ser divertido domar esa moto. Tiene que ser muy divertido. Recuérdame por si algún día se me olvida, que lo dudo mucho, pero
por si algún día se me olvida, se me ocurre a mí la feliz idea de decir, me voy a montar contigo para ir a comprar pipa, y el kiosco de ahí al lado, de la esquina. Recuérdame que no me monte. Móntate, claro que Oye. sí, agárrate. Un mojón. Sí, hombre, puede. Referente a cuando tuviste el accidente, evidentemente lo normal, lo típico, lo de cualquier persona sería que después de tener un accidente, pues nadie vuelva a montarse en bicicleta cuando ha tenido un accidente en bicicleta, nadie vuelve a montarse en moto después de tener un accidente en moto. Hace muy pocas semanas hice un viaje con mi buen amigo Antonio a Granada para hacer una cosa que hago todos los años, que es comprar los décimos de lotería, etcétera, y ver a dos amigos míos. Entre ellos estaba mi amigo Juan Ramón Padial. Este hombre, además de sus 65 años, corre en bicicleta, hace esquí, hace rutas off-road con su todoterreno 4x4. Yo lo conocí a través de Facebook cuando fue con una Honda PXR, que era un ciclomotor, y se fue desde Durcan, un pueblo de Granada, hasta Lisboa, y vuelta, evidentemente sin pisar autopista, puesto que era un ciclomotor. Se ha recorrido Marruecos con este ciclomotor, su mujer tiene otro ciclomotor exactamente igual, o incluso un poquito más antiguo, y se han hecho ruta los dos. Tuvo una V-Strom 1000 con la que se recorrió también Marruecos con su mujer. Después ha tenido una Africa Twin con la que también ha hecho muchos viajes con su mujer por Marruecos. Se hizo, si mal no lo recuerdo, Vigo, Granada, off-road, sin pisar carreteras, con un coche de asistencia, evidentemente. Pero todo esto que te estoy contando, te lo estoy contando con un hombre que lo hizo con unos 65 años, ya es abuelo, pero lo hizo con una sola pierna, porque tuvo un accidente en la cual perdió la pierna, pero él no dejó de montar en moto. El único que tuvo que hacer es adaptar las motos que él fue comprando para poder lanzar el freno a la maneta y luego seguir andando. O sea, seguir haciendo las cosas. Cuando este hombre yo lo entrevisté, llegamos a esta charla igual que la que estamos teniendo tú y yo ahora, estaba en una silla de ruedas porque con su scooter, con el que iba a Granada, en un semáforo, pues tuvo un percance y se rompió la pierna y estaba en una silla de ruedas. Pero todo esto que estábamos hablando, que nos lo estaba contando, este hombre me lo estaba contando con una sonrisa de oreja a oreja. Es que se me ponen los pelos de punta solamente de pensar lo bien que nos lo pasamos en ese momento. Otro, hubiera dejado la primera moto tirada y hubiera dicho, no me vuelvo a montar más en una moto, y encima le digo a todo el mundo que no lo haga. Por eso, el ADN motero, el espíritu motero, no se pierde. Entonces, a lo que vengo a referirme, hay que entender a los locos que vamos montados en moto, que nos levantamos por la mañana temprano para salir en moto, que haga frío, haga calor, llueva, nieva, o tengamos que hacer 2000 kilómetros, nos montamos en moto y lo hacemos. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Pero es que es así. A mí me hace gracia cuando a veces me chantajean psicológicamente diciéndome, eres egoísta, eres madre, soltera, tus hijos dependen de ti y tú sigues montando en moto y poniéndote en riesgo que te puedes matar. Y yo es como digo, a ver, para morirse solo hace falta estar vivos. Y si yo a mis hijos les quiero enseñar de que tienen que ser felices y hacer lo que le haga feliz a ellos, tendré que dar ejemplo. Es así de simple. A mí me hace feliz montar en moto. Entonces, ¿qué hipócrita sería si no lo hiciera? ¿Qué educación le estaría diciendo a ellos? No hagáis lo que os hace felices. Yo veo que eso no es así. Por lo tanto, precisamente porque soy madre, tengo que seguir haciendo lo que a mí me mueve y me hace sentirme viva. Y a mí, montar en moto, la adrenalina que me produce, me hace sentirme viva. Por lo tanto, ellos tienen que ver que voy a seguir haciéndolo hasta el día que me muera. Es así. Y a ellos los monto en moto conmigo también. Y me encantaría que ellos, pues, si a ellos les hace felices, pues que lo hagan. Es así de simple.
De hecho, tengo entendido de que montan contigo en moto. Sí. Sí. El otro día estuve con mi niño, de hecho, haciendo una ruta. Que solo en una curva sí me dijo, hay una curva que sí me da lagrimilla porque le noté un raro y me decía, es que vi la montaña esa tan para abajo. En Ronda, tú sabes, estos precipicios que hay. Y quise tumbar un poquito más a ver cómo él lo llevaba. Claro, no le dio tanto, creo yo, el tumbar la moto como el ver el precipicio. Pero claro, el chiquitillo se tiene que ir haciendo poco a poco. Te entiendo perfectamente porque yo también tengo un crío que al principio, como no tenía esa pequeña falta de costumbre, por el intercomunicador del casco me iba diciendo, papá esto, papá lo otro. Llegó un momento en que yo le decía, hace un rato que no te estoy escuchando, parece que te estás acostumbrando. Y dice, no, papá, ya lo llevo mejor. Porque antes, cuando veía una rotonda, ya me decía, papá, por la derecha, papá, por la izquierda viene uno, en vez viene muy ligero. ¿Me entiendes? Ya era el radar automático de todo lo que veía, peligros por todos lados. Pero se fue acostumbrando a salir conmigo una vez, otra vez, que llegó un momento en que le gustaba. Fíjate tú hasta qué punto, que a lo mejor estábamos en casa no hacíamos nada, y me decía, papá, ¿no hay que ir a algún mandado? Buscaba él mismo una excusa para ir en moto. Y estoy deseando de poder hacer rutas para poder, por ejemplo, enseñarle ese tenil de las bodegas, Puerto de las Palomas, sitios emblemáticos, de que decir tú, hostia, qué sitio más chulo, qué sitio, es que estas cosas no las veo yo todos los días. Es que es así, además la gozada de ir con tus peques, o sea, y ver que disfrutan de tu pasión, porque para mí es algo que yo reconozco que no me imagino vivir sin montar, y es una gozada. O sea, igual que es una gozada cuando lo mismo encontramos a alguien que lleva nuestro mismo ritmo o superior y nos picamos y nos da esa adrenalina, ese subidón, eso que nos mueve por dentro. Pues con ellos es igual, es esa felicidad de voy con mi hijo libre, ¿sabes? Feliz, contenta. Y ya, vamos, sería un gozo si mi hijo me lleva a mí con la lengua afuera detrás. Eso ya sí que sería un gozo. Lo reconozco. Llegará un momento en que él vaya más rápido que tú. Yo lo espero, lo que pasa es que son tan prudentes, la loca de las familias que soy yo. Lo bueno de todo esto es que tú misma te autoetiquetas como la loca de la familia. Es que lo veo, ¿sabes? Que son más prudentes que yo. ¿Será que yo siempre me ha gustado mucho la adrenalina, el riesgo y, como decía cuando era más chica, a mí me gusta el peligro, vamos, seguro que me gusta. Pues ellos los veo que son, la verdad que son muy prudentes. ¿O será que han visto las consecuencias de ciertas acciones? Pues es verdad de que, a ver, mi hijo, por ejemplo, pues igual que mi hija, han visto y han sufrido lo que yo he tenido que... todo lo que he pasado cuando tuve el primer accidente. También cuando he tenido este segundo accidente también lo han vivido. También han vivido cuando, por ejemplo, he tenido algún percance escalando, ¿sabes? Pues claro, saben lo que es tener que echar huevos ahí y aguantar. Acabo de recordar que tuviste un segundo accidente, el de la clavícula. Sí, que de hecho quizá me tengan que volver a operar dentro de un año porque no se puede operar antes por hacer la brutica. ¿Qué has hecho?
usar la rehabilitación para cargar muebles y, tú sabes, hacer la rutica. Anda. Tú sabes, el problema del cuerpo humano es flexible y las placas no, y la he separado del hueso. Entonces, la verdad es que, hombre, para la vida normal así se aguanta el dolor. Lo malo es que cuando voy en moto, las curvas a derecha me tira, me pellizca lo que es la placa al tener separación, como vibra, me sobrecarga mucho en el cuello, en lo que es esa zona. Y esas curvas a derecha, Dios, la vista, me dan unos vértigos, que en curvas rápidas le estoy cogiendo el tranquillo, pero en curvas lentas se me hace bastante complicado, porque esa sensación de que me caigo, al ser curvas lentas es más complicado, porque claro, es más fácil esa sensación de que te caes. Y la verdad que eso me está costando. Pero bueno. Momento anécdotas. Sí. ¿Qué se te ocurre a ti contarme de esta vida motera que tú llevas desde que te sacaste el carnet de moto? Cosas que tú recuerdes. Cosas que yo recuerde. Buenas y Que se malas. puede decir públicamente. Mm. Bueno, yo supongo que tú miras de 6 años para atrás, cosas que ya hayan prescrito. Si tienes 6 años, ya no es delito. A ver, cosas que hayan prescrito. Bueno, algún pasote le hice a algún coche de la Guardia Civil. Pero que conste que es que yo le vi que estaban haciendo raro y dije, me da igual que sea la guardia. Hasta luego, Luca. Eso con la 800. Con la 800. Sí, con la 800 es que la verdad que yo ahora lo pienso y ahora entiendo cuando me decían que les daba grima verme, porque yo surfeaba la carretera con esa moto y es verdad que mira que la moto es alta, pero claro, con faldas, las piernas al aire y yo tumbaba tanto que llegaba a soltar chispas de que rozaba. Yo ahora lo pienso y digo, es normal que a mí la Guardia Civil me tuviera tan controlada. La verdad es que he tenido anécdotas con ellas que eran curiosas. Y después, bueno, lo peor que yo, por ejemplo, con esa moto sí llevaba era cuando tenía que parar, porque siempre tenía que estar pendiente de dónde paraba, dónde no paraba para no caerme, porque no llegaba al suelo. Y después también anécdotas. Pues, por ejemplo, me acuerdo una vez que me fui a escalar, iba como las locas por los carriles, dando saltos. En uno de los saltos, pues claro, como ya había bastante agujero hecho, se ve que habían echado escombros. Esto lo comenté además hace poco hablando con alguien que me reía. Habían echado escombros y claro, yo cuando vi los escombros ya estaba en el aire. Tú imagínate el peso de los 800. Cuando caí, claro, eso se clavó en los escombros. Yo no sé cómo no me caí, me quedé con la pierna fuera sin poder ni subirme otra vez a la moto ni bajarme de la moto, ahí en equilibrio, aguantando para que no se cayera, la moto completamente clavada de adelante y ya estaba casi ahí a pie de vía, pero todavía me quedaba con la mochila además, con todo arnés, cuerda, pies de gato, todo. Claro, haciendo contrapeso para no caerme, porque si no se me caía la moto encima. Y claro, vi a lo lejos un hombre muy grande que bajaba y ahí me quedé un rato en equilibrio hasta que se acercó y le pedí que si me ayudaba para sacar la moto y vi la importancia de la altura, en verdad, porque a él le resultó como si fuera una moto de juguete y a mí yo me las tenía que ver y desear con esa moto, ¿eh?
tienes una Hayabusa, una 1300, es lo más grande que tiene Suzuki, aparte de la pequeña, como tú dices, la Peque, que también es un pepinaco. Esas motos, aunque en altura no superasen o no llegasen a la de la F800, pero estamos hablando de un bicharraco que en envergadura sigue siendo un barco, ¿eh? Sí, sí. Con la USA también he tenido alguna anécdota, sobre todo allí en el Madroño. Me acuerdo unas navidades que yo todavía no andaba, yo andaba con muleta, todavía. Y no me aguantaba y me fui. No dije nada a nadie, cogí la moto y me fui. Y me fui a desfogar. Y ahí tuve, me acuerdo además, un sustillo, porque claro, no me acuerdo si era 34, de 24 o 31, era uno de los 2 días de la comida. Entonces me acuerdo que, claro, yo me fui rapidito porque tenía que estar de vuelta para la comida, la cena. Y me acuerdo que en una de las curvas había un ciclista, claro, me abrí, pisé la línea continua y se me fue de adelante. Y en ese segundo que yo decía, estoy todavía de baja, no debería de estar cogiendo la moto, no me puedo caer. Me acuerdo que le metí un acelerón, la levanté y la recuperé. A mí me hace gracia cuando veo los memes de cuando se te va de atrás, digo, a mí cuando se me va de atrás me da igual, a mí me importa cuando se me va de adelante. Ahí sí me asusto. Y me acuerdo que recuperé la moto, me metí en el carril contrario, sí, es verdad, porque claro, se me fue. Por suerte no venía nadie, la recuperé, seguí yo ahí con mi emoción, ¡buah! Y ahora cuando llegué allí, me acuerdo a la venta del Madroño, claro, yo tenía las piernas aún muy débiles. Tenía que estar en equilibrio porque no tenía fuerza ninguna para soportar ese peso. Y me acuerdo que intenté, pues eso, de a ver si podía echarla para atrás, para aparcarla, que después yo pudiera salir. Y en el momento que me giré para pedir un poquito de ayuda, a ver si me podían ayudar a empujarla un poco para atrás, para aparcarla, no me di cuenta, se me fue una chispita solo para el lado, pero ya fue lo justo, que claro, que me caía. Claro, como yo no sentía en ese momento absolutamente nada las piernas, dije, mira, antes que se me haga daño la moto, yo le metí la pierna por debajo, se cayó la moto encima. Y eso fue un poquito risa, porque además 5 tiarrones y no eran capaces de levantar la Hayabusa. Que estaban diciendo, Kicha, tú no puedes llegar aquí rozando rodillas aquí como todo el mundo, ¿sabes? Y la verdad que esa anécdota fue graciosa, ¿sabes? Yo después me levanté y nada, me fui con la moto. Cuando me di cuenta el tobillo lo tenía hinchado, pero yo seguía, vamos, con mi moto, que no se había hecho nada, digo, a la pierna total. Ya, si no la siento, me digo, ¿sabes? Pero mi negra, que no le pase nada, vamos. Y seguí que ahí además me acompañó un amigo que es un gran piloto, ¿sabes? Y la verdad que fue divertido, fue bastante divertido. Oye, la venta al Madroño es conocida, es famoso, ¿eh? Yo he escuchado hablar más de una vez de ese sitio, como que es un sitio, un punto estratégico de donde van los moteros a hacer curvas. Sí, la venta al Madroño, aparte de que la calidad humana que hay allí, que sí, es un punto donde se reúnen muchísimos moteros y es una zona de curvas muy, muy chula, las cosas como son. La verdad que es un sitio, yo le tengo un cariño, vamos, personal, que para mí es un punto clave, un sitio clave. Por la gente además que va, es un punto de encuentro, es un punto donde es mítico. ¿Qué te pasa? No, es que iba a decir algo, pero es que... Entonces, así como que le iba a decir, digo, sé buena. Tú vas a buena hoy.
Es que por culpa de la Guardia Civil que ellos se le están cortando el rollo, ¿sabes? Entonces una putada. Ya. Pero antes, por ejemplo, hasta había Juan que se ponía allí, hacía fotos de la gente que pasaba y la verdad que había un ambientillo muy, muy bueno. Pero la Guardia Civil llegó, empezó a él incluso a decirle que lo iban a multar, le cortaron el rollo, se pone mucho allí la Guardia Civil ahora, la verdad. Entonces ya, tú sabes, la gente allí va más tranquila. Pero es un sitio que es para ir, hay que ir allí. Además, esa zona tiene curvas impresionantes. En Junquera también va mucho la Guardia Civil a cortar rollo. Pero es una zona muy chula. O sea, hay zonas allí en Málaga que son muy, muy guapas para las motos. En este recorrido que hicimos, estos amigos que íbamos a Granada, hicimos parte de ese recorrido. A ver si me no recuerdo, Puerto Abeja, Puerto de los Vientos, El Burgos, La Junquera, y ya llegamos a Málaga, y de Málaga ya prácticamente que encajamos en Granada. La verdad es que esas zonas son sitios chulísimos, además de que el asfalto está muy, muy, muy bien. Merece la pena, pero sí que es verdad que, como tú dices, es un sitio, un punto estratégico de radares y de drones que ahora están tan de moda. Sí. Después hay también zonas, a mí por ejemplo me está gustando mucho lo que es el puerto de Ojén, la subida, hay zonas por ahí que están muy chulas. Lo que pasa que es eso, hay que tener cuidadito de tanto no ir al límite, como después otras cosas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, se disfruta mucho. Entonces, si vemos por la zona de Cádiz, con toda su extensión, ¿no? Grazalema, Ronda, que ahora está de moda también, porque vamos a ver las campanadas en Ronda, Setenil. Pues eso no lo sabía yo. Sí, ha salido hace poco en las noticias que vamos a ver las campanadas en Ronda. Claro, es que yo no veo la tele, yo soy un poco anónimo. Bueno, yo tampoco veo la tele, yo me entero por la radio prácticamente. Cuando voy y vengo al trabajo, pues el poco tiempo que pongo de las noticias. Veis que la tele últimamente lo que tengo es desinformación. Y como mi territorio natural son las trail, pues yo lo que veo es YouTube con las novedades de las trail. Hayabusas como la tuya hay muy, muy pocas. De hecho, sí. Tú tienes ahora la Negrona, la Negrita. No, perdón, es que te he dicho la Negrona porque me acabo de recordar a otra moto. Pero, ¿tuviste una blanca o lo he soñado yo? No, yo tengo a mi negra, que es la que a mí me tiene enamorada. Y tenía una naranjita. Bueno, tenía también otra negra, una K7, pero esa la tuve poco tiempo. Y yo la que tenía era mi naranjita, una K8, una Gen 2, que era como la mimada de la casa. Muy llamativa ella, que con esa sí tengo anécdotas de una vez que me fui a Jerez y madre mía, eso de cuando te sientes observada, también es que me puse a juego, ¿no? Chica. Y vamos, que me gustaría ver alguno de esos vídeos que hicieron, pero no sé, nunca los he visto. Y la verdad que esa moto era muy llamativa, era más moderna que mi negra. Pero es que no sé, mi negra me tira mucho. De hecho, esa la vendí, ¿sabes? Está en Valladolid. Y he tenido muy buenos momentos con ella. ¿Sabes? De hecho, la primera vez que fui a Jerez con mi hijo fue con ella. Tuve también una anécdota en Jerez, que no sé cómo, pero rompí la maneta. Para mí me pillaba muy lejos, es verdad de que yo tenía la Gen 2, se ve que es como que está más separada para manos más grandes. Y claro, yo para poder llegar a la maneta tenía prácticamente que soltar lo que es el dedo gordo, ponerlo solo apoyado. Si no, no llegaba, no podía agarrar lo que es el puño y embragar. Tenía que soltar el puño y tirar del embrague sin agarrar casi el puño hasta que ya no estaba flexionado, porque si no, no llegaba.
sea, de tanto primera, segunda, yo en Jerez, me acuerdo de que para ir a juego super fashion con mi naranjita, me puse un mono muy fashion con mi corset en la moto, y ahí comprobé de que, mira, al final el cuero protege del calor, porque yo me tenía que levantar, que decía, madre mía, que estas son almejas al vapor, que me estoy achicharrando. Y me acuerdo, claro, tú imagínate, iba levantada, ¿sabes? Y claro, pues el que venía detrás, pues ahí, mirando. Pero... Oye, tengo una pregunta sobre ese... a ver, porque es que la Hayabusa naranja, contigo con un mono a juego, ¿hay fotos de eso? Tiene que haberlo seguro, porque a mí me decían, oye, te están grabando. Y decía, ya me estoy dando cuenta, pero eso no estoy ni mirando, ¿sabes? Prefiero no mirar. ¿Estás diciendo que tú no tienes fotos de lo que me estás contando? ¿Qué va? Si es que uno de mis problemas es que yo no me paraba a hacer fotos. Yo me quedaba siempre disfrutando de todos los momentos, que era lo raro, que no me paraba a hacer fotos. Yo disfrutaba y... Y mira que ese año, porque cuando tuve que ir a comprar la maneta que rompí, me dejaron otra Hayabusa, un chaval, que se lo agradezco muchísimo, nunca lo volví a ver otra vez, pero con una Hayabusa, además una Gen 2 también, negra y roja, muy chula, y me fui allá al motorista, tardé, creo que fue 1 hora de donde yo aparqué en la gasolinera, prácticamente, que está al lado del motorista, hasta llegar al motorista, parándome la gente haciendo fotos que yo decía, me han confundido con alguien, o se piensan que soy una paragüera, algo, porque ya llegó un momento que me encontré unos colegas y le dije, mira, por favor, acompañarme, porque me estoy agobiando, ¿sabes? Porque ya al principio el cachondeo, ay, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Bueno, venga, vale, guay. Y después otro y otro y otro. Y deben de haber muchas fotos, pero yo no tengo ni una. Eso sin contar de la anécdota de con faldas y a lo loco. Porque este episodio pensaba llamarlo yo con faldas y a lo loco, porque te has visto en la Hayabusa con faldas, con minifaldas. Sí. Y no una sola vez. No, varias. Es que queda muy chulo. Que después dicen, no se puede pilotar con tacones. ¿Cómo que no? ¿Tú quieres verlo? Ahí lo llevas. Me pico contigo. Soy un poco vacilona de... Oye, igual estamos dando más información de la que deberíamos, porque si ahora, por ejemplo, en una concentración emblemática tipo Rota, Faro, no creo que tú vayas a ir a Faro, pero bueno, un evento así donde se vea una Hayabusa y una chica con falda y con casco, evidentemente esa es Nafarona. Sí, pero es que yo ya lo tengo asumido. Yo lo tengo ya muy asumido, porque en Andalucía solo estoy yo. Antes estaba, por lo visto, en toda España. Ya hay más chavalas, hay una en Madrid, otra en Valencia. Y creo que había otra chavala más. Pero claro, aquí en Andalucía solo sigo quedando yo, que vaya con la moto y que vaya. De hecho, me acuerdo una vez que fui a ver el Circo del Sol y mis padres se llevaron a mis peques en el coche y dije, pues ya aprovecho, voy en la moto. Y ahí me acuerdo que iba yo con mi falda de cuero, con mis medias de red, mis tacones, mi chupita de cuero también. Y ahí sí me hizo gracia porque de hecho me acuerdo que iba yo adelantando los coches y una de las veces que me dio por mirar para el lado, había un niño y se puso ahí, venga a saludarme, y cuando me fijé, el niño que estaba al lado grabando con el vídeo, y me sentí como las youtubers que hacen vídeo, digo, ahí voy yo.
Y me he dado cuenta que me ha pasado más de una vez cuando he ido, sobre todo eso cuando voy con la falda, cuando voy o con los pantaloncitos, o en verano cuando he ido a la playa y tú sabes, vas más fresca, que la gente se sorprende bastante. No es para menos. Me ha pasado en más de una ocasión, de hecho, no hace mucho, cuando te he contado, ¿no? De esta ruta que hicimos para la Junquera y demás, que adelantamos un grupo de motos, todas R, y de hecho lo recuerdo, era una CBR 600 RR, ese modelo que tiene el tubo de escape en el colín por debajo, y la chica que la llevaba una trenza a lo Lara Croft. Y yo digo, ¿es o no es? Digo, no puede ser, porque ella no es de Honda, ella es de Suzuki, o sea que por ahí lo tengo descartado. Pero bueno, evidentemente no puedo dejar de pensar que cada vez que veo o me adelanta, porque evidentemente me adelantan a mí, no soy yo quien adelanta. Yo soy más de paso de tuquita. Pero cuando me adelantan y veo que es una chica, porque ves la trenza o por la postura, la posición, bueno, pues me acuerdo evidentemente de ti. Pero bueno, por H por B es que es difícil que coincidamos tú y yo en alguna ruta, pero bueno, ya sabes, si ves una rubia, una F800 GS amarilla y negra, acuérdate. Ya me pondré al lado y daré rum, rum. No creo ni que te des cuenta. Hombre, depende de cómo vaya, eso sí es verdad, porque... Si voy de ruta, evidentemente voy con las maletas y voy a paso de, ¿cómo digo yo?, ¿no? A paso de crucero, ¿no? Velocidad de crucero. Evidentemente si voy solo. Si voy con el grupito de los peluzos, que es con el que suelo ir, pues vamos a ritmo de tenemos que llegar y vamos cogiendo por toda la ruta que más curvas tenga, que evidentemente son las rutas de los puertos y puertos de montaña. Rutas que la verdad es que son muy recomendables en nuestra zona, pero que el asfalto pues no brille precisamente por su seguridad. Tenemos un asfalto que es regulera, en comparación con el asfalto del norte. El norte tiene un asfalto que es drenante por el tema de las lluvias y demás, y tiene un grip que la verdad es que se agradece. Y es una de esas cosas que nosotros envidiamos, que ellos tienen muchas más curvas, también tienen muchos más desniveles, y esas carreteras se disfrutan de otra manera. Cuando yo estuve allí, eso fue una de las cosas que yo gocé de lo lindo, ¿sabes? Porque era lo que tú dices, el grip que tiene la carretera era como, mira, que podía ir tranquila, me daba igual que no la conociera, que sabía perfectamente que si tenía que tirarme más, no se iba a ir. Y la verdad es que yo allí en el norte, una de las cosas que más disfrutaba era eso, que sabía que podía disfrutar más, apretar y estar tranquila, porque si tenía que rectificar, agarraba la carretera. Y eso aquí, por ejemplo, sí es verdad que lo he echado de menos, porque, vamos, aquí se desliza. Aquí se desliza. Pero en contra, nosotros tenemos muchísimos más días de sol y de buen tiempo, entre comillas, que por ejemplo ellos, porque yo me consta, ¿no?, cuando yo hablo con cualquiera de mis contactos que tengo por el norte, que si está lloviendo, que si está haciendo frío, que si hace viento, son condiciones que evidentemente ellos tienen que salir en moto porque no les queda otra. Pero claro, no es lo mismo salir lloviéndote o sabiéndote de que te puedes encontrar lluvia a lo mejor de vuelta, que saber como nosotros que tenemos casi todo el día con buen tiempo. A excepción de vosotros allí en Cádiz, que tenéis un viento brutal, ¿eh? Si yo te dijera, bueno, otra de las anécdotas que te puedo contar, que eso creo que fue el año pasado, puede ser. Creo que fue el año pasado. El año pasado, el anterior, yo el espacio-tiempo lo tengo un poco perdido. Pues me acuerdo que iba con la Hayabusa. Además, precisamente iba por la costa de allí de Cádiz. No sé exactamente, porque yo tiendo a perderme y disfrutar de la carretera y punto. Después me preguntan, ¿dónde has estado? Y es como, sé que estás por allí, pero el dónde no sé. Me acuerdo de que eran unas curvas muy rápidas, entonces claro, iba rápido. Y esto que en plena curva noté como si de buenas a primeras eso, como una leve suspensión, y de pronto me hizo la busa ¡bum!, un golpe en el suelo
me empezó a mover toda la busa del mismo meneo. Me acuerdo que fui a bajar de marcha, iría en cuarta, fui a bajar, se me quedó en punto muerto, los ovarios los tenía en el cuello, frenando en plena curva a velocidad pues alta. Y la verdad es que ahí, cuando ya conseguí, bueno, no salirme de la curva. Y ya en unas rectas que había cogiendo ya, que estaba yo de vuelta porque se había levantado mucho viento. Me acuerdo que iba por unas rectas antes de llegar, bueno, de las pocas rectas que hay por Casas Viejas, de Casas Viejas hacia acá, hacia los barrios. Pero es verdad, Benaluz, Casas Viejas. Benaluz, Casas Viejas, efectivamente. Y me acuerdo que me paré, miré porque se movía demasiado y el viento me había arrancado el carenado del chasis. Joder. O sea, que eso, de hecho, lo que yo noté cuando noté que levantó la Hayabusa y claro, noté como cayó en el suelo otra vez en plena curva. Y claro, ya tanto meneo que yo notaba luego era porque había arrancado el carenado, había la parte donde el tornillo va al chasis, claro, lo había arrancado, había hecho de cometa. Y para que tú veas el viento, que yo siempre decía, a mí cuando puedo salir, a mí me da igual que llueva, me da igual. Hay veces que aunque esté lloviendo, si tengo muchas ganas de salir, yo salgo. Ahora, el viento sí que me da reparo porque el viento te tira. Vamos, sí, ya ves, la Hayabusa me llegó a arrancar el carenado. Yo conocí Benaluz, Casas Viejas por una concentración recién comprada yo en la 800. Encontramos que había una concentración allí en ese pueblo y le puse al GPS, que de hecho era el GPS que yo tenía en el coche. Hace años de eso. Le dije al GPS que nos llevara, pero llevamos 225 en el grupo de motos que íbamos, con lo cual lo íbamos a un ritmo bastante tranquilo. Llegó un momento en que se hizo de noche y lo único que veíamos en la hondananza, por así decirlo, eran las luces intermitentes de las veletas, de los vientos, del parque eólico. Pero era tal cantidad de molinos de viento que había de noche que tú decías, no pueden ser tantas, tiene que ser un aeropuerto o algo. Cuando se hizo de día y nos volvimos en la ruta de vuelta, los veía por el espejo retrovisor y decía, coño, sí, pues sí que eran tantos. Es que toda esa zona está llena de molinos de viento, de los parques eólicos que hay precisamente para eso. Que sí, hay mucho. Aquí el viento cuando pega. A mí me ha llegado a mover 2 carriles, ¿sabes? Y ponerme en el arcén. Vamos, pero de buenas a primeras en plena recta y tumbando como la mayor curva del mundo. Y no avisa, que es el problema. Sí. Yo lo considero, lo intento de hacer ver como un paquete que se te mueve mucho montado atrás. Claro, yo es que no suelo llevar paquete. Entonces... Me refiero que es como si llevaras un pasajero atrás que se mueve mucho. Que tú vas conduciendo y parece que se está moviendo. Claro, pero yo, por ejemplo, eso reconozco que como no suelo llevar, yo suelo ir sola en mis peques, ¿no? Pero la verdad que se están quietecitos. Pero que no soy de llevar así, suelo ir sola, de hecho suelo llevar monoplaza, porque no me digan, oye, me lleva. Y yo doy por hecho de que si alguien dice de montarse contigo, se monta una vez nada más, no se monta más. Tiene que estar loco o loca. Hombre. Yo siempre digo, que se agarren, ya está. Ya, y si no se agarran, ya le sacará la olla por algún lado. A mí una persona que le hice un favor una vez de llevarlo con la Hayabusa, de hecho. Y me acuerdo que iba así muy chulito de no se agarraba y eso. Y yo le dije, mira, agárrate porque además no estoy acostumbrada. Vayas a dar un acelerón y tenga un disgusto. El primer acelerón que dije, vamos, me llamó pues eso de hija de la gran madre. Y se agarró, digo que sí se agarró. Se le quitaron las tonterías.
Bueno, Lara, como vamos llegando a la hora de episodio, no suelo alargar estos episodios porque luego a mí a la hora de editar me gusta editarlos bien, poner tu musiquilla y sus efectos, sus cositas, y cada vez tardo más en editarlo, no sé cómo lo hago, pero cada vez me enrollo más. Luego me salen episodios tan chulos como este. Y hay una pregunta que suelo hacerle a todos y cada uno de los que pasan por el podcast. ¿Qué tal te la has pasado? Pues muy bien. Muy bien. Hombre, me ha faltado el crujirte las costillas, ¿no? Un buen abrazo, un buen beso, marcarte como a mí me gusta. Pero ya te cogeré. Es que te iba a decir, y yo me dejaré. No puedo hacer otra. ¿Qué va a hacer una F-800 contra una Hayabusa? ¿Me vas a coger siempre? Bueno, Lara, para mí ha sido un placer que hayas pasado por fin por el podcast de Estado Civil Motero, porque nos ha costado casi sangre, sudor y lágrimas, y además con el inconveniente que hemos tenido con las conexiones y demás. Sí. Ya te digo, me ha encantado por fin tenerte, sabía que te lo ibas a pasar bien, aunque yo sabía, desde el principio, desde este mediodía más o menos que hemos empezado a conectarnos, te he dicho, ¿qué? ¿Nerviosa? Una mijita. Pero ves cómo al final se te quita todo. El vinito también ha ayudado, ¿eh? Espacio patrocinado por Vinos del Condado. No, no me acuerdo de cuál era, pero es otro. Claro, a mí me entran ganas de decir, a darle gas a tope y a cumplir los sueños y a hacer el loco y que sean felices. Que nadie ponga límite. Que los límites los ponemos cada uno el que quiera. Y los suyos no ponen ninguno. Hay que ser feliz. Y como yo le digo a mis niños, un dicho que a mí me encanta, intenta lo imposible y conseguirás lo posible. Muy bien dicho. Me quedo con esa frase. Bueno, Lara, como he dicho antes, para mí ha sido un placer que hayas pasado por aquí. Me encantaría volver a hablar contigo más adelante, en un futuro, a ver si cambias de moto a una moto un poquito más lógica, ¿sí? Bajas un poquito de cilindrada y me lo cuentas. Es que digo lógica. ¿Yo? ¿Pero es que estás hablando conmigo? Lógica, yo, ¿no? A ver, que yo sepa, Suzuki va a dejar de fabricar la 1300 Hayabusa, con lo cual ya no vas a volver a tener esa moto, a no ser que conserves la antigua. Claro, pero esa muere conmigo. De todas formas está la Gen 3. Cuando ya se vea cómo se puede coger y manipular para darle ese puntillo que le falta, pues... Bueno, siempre se te quedarán las 1000 SR, ¿no? Perdón, las 1000 RR, las... Las old school siempre están. Esas sí que duran. No, eres incorregible. Un abrazo, Lara. Igualmente, un besete gordo. Adiós. Chao. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al vampi.
que son las SRAC. ¿SRAC se le decía? No lo sé. Me quedo en blanco. ¿Lo ves? Estos son los fusibles que a veces a mí se me cruzan y me quedo que no doy pie con bola. Pues me acaba de pasar totalmente. Tú sabes que esta parte la voy a recortar, ¿no? La de lo posible, digo. Pues aquí, aquí ¿Qué? estoy. ¿Qué te la pasa? Sí, bueno. Total, ¿Te parece que nos vayamos despidiendo? Con gran dolor de mi corazón. no, No. no quiero. Dale, ¿cómo te queda? Ahí la lleva vampiro. ¿Eh? Perdona, repite. Que me has tirado un poco de la lengua. Chica, es que me tengo que comportar. No es lo mismo tirarte la lengua en privado que en público, que esto es en público. De verdad, también. Oye, Dime. te voy a hacer una pregunta muy facilita y esto sí entra en el podcast. Oye, Lara, una pregunta muy facilita que te voy a hacer. ¿Tú has escuchado alguna vez los podcasts de Estado Civil Motero? Claro, ¿En serio? claro. ¿Y tú sabes que al final de todo y cada uno de los podcasts suele haber tomas falsas? Sí. ¿Entiendes ahora por qué después de 2 horas de grabación que llevamos aquí con las tomas falsas, con el intento de conexión, algo sacaré? Sí, y porque no se ve ahí de... Es un desastre. No seas mala. Un poquito. Bueno. ¿Me quito de la cámara? Es que, claro, es que pienso en maldades. No puedo parar de... Oye, y el huequecillo ese. Bueno, aquí se supone que he recortado, después de que he recortado un montón más. No sé qué voy a sacar de aquí. Algo sacaré, evidentemente, y algo chulo. Oye, ¿qué música te gusta a ti? A mí, en verdad, me gusta de todo menos el reggaetón.